Bienvenidos a su programa en Jalapa de todo y de todos. En esta ocasión, en un lugar paradisiaco, estamos en Banderilla, un municipio conurbado a la capital del estado. Y hoy nos acompaña mi querido amigo, el maestro Alejandro Mariano Pérez. Bienvenido. Gracias, Guile. Mi querido Alejandro. Un honor estar aquí, la verdad. Que te conocemos como Mariano, pero para la audiencia de NB Periodismo de Investigación, vamos a darle el nombre completo. Alejandro Mariano Pérez, experto historiador. Gracias. Y además con una especialidad o una inclinación particularmente sobre temas culturales y de turismo, mi querido Mariano. Me encanta, Willy. Primero que nada, gracias por el espacio, pues porque he visto tus entrevistas y personalidades muy trascendentes. La verdad, felicidades por esta gran idea de grabar estas grandes conversaciones. Pues yo humildemente, de Álamo, Veracruz, ¿no? Me fui a especializar, muchas gracias, en historia. Bueno, estudié historia aquí en la UB y luego me especialicé siempre en la línea de historia del arte. Entonces, que en esa época en la Facultad de Historia de la UB no había historia del arte. Apenas hace 2-3 años empezaron a contemplar esa posibilidad para los chicos, historia del arte. Pero luego evolucioné y el trabajo de gestor cultural, que ahora se llama así, ¿no? Sí. En esa época pues era promotor cultural. Entonces me llevó a Tehuacán, Puebla. Sí. Y ahí trabajé 9 años, ¿tú crees? Sí, y a ver, ahorita que estás diciendo eso me llama la atención porque somos casi paisanos, Alejandro, o Mariano, ¿cómo que Alejandro está bien, Alejandro, Mariano, Alejandro. Fíjate, toda la primaria me dijeron Mariano siempre. Bueno, entonces Mariano, somos casi paisanos, yo soy un poquito más arriba de la Huasteca, de Platón Sánchez. ¡Uy, no sabía que eras de allá, yo pensaba que eras de otro estado incluso. No, porque pues tu semblanza aparece referido Puebla. Exacto. Entonces yo pensé que eras oriundo de Puebla o incluso de Tlaxcala, pero pues me da mucho gusto saber que eres veracruzano, orgullosamente veracruzano. Bueno, ya la cara monolítica me delata, pero no, es monolítica de la Huasteca. Ahora en el sexenio pasado pusieron de moda a los alamenses con una figura que es emblemática, la mujer ¿no? Claro, esta sí la encontraron en Álamo, en ¿cómo se llama? Un ejido al lado de Álamo, que creo que es Montes de Oca, y es una mujer principal, si no fue una gran cacica, princesa, pues también tiene que ver mucho con una deidad, ¿no? Sí. Entonces tiene que ver mucho con la fertilidad también. ¿Había mujeres caciques? Sí, claro. De hecho, eran tan importantes en la época mesoamericana. Primero que nada, más importantes para la Huasteca, porque la Huasteca siempre fue como la periferia de Mesoamérica. Entonces, en la Huasteca, o sea, desde lo que hoy llamamos Tihuatlán hasta Pánuco, digamos, toda esa región se maneja aparte como los aztecas le llamaban los bárbaros, porque es gente que no le gusta vestir ostentosamente, sino el tatuaje, por ejemplo. Los huastecos tienen fama, bueno, tú eres un experto y un especialista en materia, pero los huastecos no solo tienen fama, ese es el antecedente real en la historia, de que eran muy, no sé qué calificativo utilizar, pero desvergonzados, por así decirlo. Eróticos, tal vez. Promiscuos, entregados a los placeres. Lascivos, Lascivos, exactamente. Imagínate que el falo, el miembro viril, era un dios principal. El dios de la fertilidad. Y eran considerados pues unos objetos sexuales también para los aztecas, ¿no? La hija de Moctezuma tenía su... De ahí viene el nombre de... tenía uno de Huejutla Hidalgo, tenía por allá a su joven, precisamente para complacerla sexualmente. Y era algo que se veía de manera natural. Sí, porque le encantaba el chile. Entonces, de ahí viene el doble sentido. Como las salsas de los tecajetes, de las estancias de los tecajetes. Aquí, mira, qué hermoso restaurante. Estamos transmitiendo. La estancia de los tecajetes, vengan, porque este restaurante acá en Banderilla es de los más bonitos de toda la región jalapeña. Hace unos días, Mariano, transmitimos desde la estancia de los tecajetes, sucursal Tecajetes, la original. La original. Con motivo del 42 aniversario, pero ahora nos facilitaron las instalaciones de esta sucursal que está de verdad preciosa. La comida de primera. Vengan a la estancia de los Tecajetes, sucursal Banderilla. No la conocía hasta hoy. Pero a ver, que me decías que le gustaba el chile a la hija de Moctezuma. Sí, por eso se consiguió un huasteco. Entonces de ahí viene también la doble, ¿cómo se llama? El doble sentido ya después
del Chile y el miembro viril, y luego el miembro viril como dioses prehispánicos, huastecos. Pero entonces la cultura huasteca tiene un gran patrimonio de comidas, de mitos, de músicas, cosmogonías, aunque no dejaron grandes y espectaculares arquitecturas. Lo que sí es que es una región, digamos, que es muy feminista desde el inicio de los tiempos. Sí. Las principales deidades son mujeres también, ¿no? Tlazolteotl es la principal deidad, entre otras, claro, después del falo, Tlazolteotl. Cuando un niño, por ejemplo, en la Huasteca no puede dormir toda la noche, dicen, está entlazolado. O sea, le dio una energía mala que se le metió al bebé, y entonces Tlazolteotl lo puede curar, o con un poco de tabaco, por ejemplo. Se enciende un poco de tabaco y el niño va a dormir. Pero algo bien interesante es que, ya con eso termino, Tlazolteotl es una especie como de diosa purificadora que se come todas tus inmundicias, y ella es la que purifica todo el pueblo. Entonces hay la Xochipila, la Tlazolteotl, la diosa del maguey. Entonces, la mayor parte de los huastecos creen en deidades femeninas. Mira, yo tenía la idea equivocadamente, o no equivocadamente, sino por desconocimiento, sí, pero que los matriarcados y las figuras de las matronas o de las caciques, dijiste ahorita, sí, estaban en otras culturas. Y te pregunto, como experto, en otros países, los vikingos tenían matriarcados, las culturas escandinavas, y vamos a ir a platicar un poquito de tu viaje por el Báltico y por muchos países hace unos días con el grupo de estudiantes que orientas y que ilustras. Los adoro. Pero ¿cómo estaba entonces en ese entonces con respecto a la cultura de los mexicanos, de los aztecas, claro, de los huastecos en este caso, con las culturas de otros países y de otros Mira, qué interesante, tienes razón. Fíjate que por ejemplo, con los egipcios, que también tenían... Claro, una preeminencia a las mujeres. Sí. Acá está Cleopatra, ¿no? En Mesoamérica, por ejemplo, bueno, cuando llegan los españoles a México, se encuentran también que las mujeres indígenas, después de que muere el marido y si luego muere el hijo mayor, ellas se quedan a cargo, la madre o la hermana mayor, lo que sea. Y entonces tienen tanto poder como un hombre. Y en toda Mesoamérica, en las regiones, hay muchas mujeres que son de mucho alto nivel económico, o sea, indígenas, sí, que se vuelven cacicas también de muchas regiones, a tal grado que los españoles tienen que crear algo que no existía nunca en España ni en Europa, y en Latinoamérica, un convento para cacicas indígenas. ¿Cacica es el término o cacique? Vamos a entrar en el lenguaje inclusivo. Pero sí, pero yo creo que tiene que ver mucho eso de presidenta y cacica, o sea, hay que decirlo exactamente con la A. Tú eres un historiador, pero ya te estás modernizando ahora con el lenguaje, está evolucionando el lenguaje. Está evolucionando el lenguaje, y fíjate que... A ver si le pueden poner una calcita aquí, mi querido Lucio. Aquí algo bien interesante es que, porque además lo traigo a colación porque en la época colonial, en los libros de historia colonial, los registros, gracias, así se llama el convento gracias, de Corpus Christi de las Indias Cacicas. En el siglo, ya viene el término así. Exacto, en el siglo XVII. Y está exactamente donde está el hemiciclo a Juárez. Uh-huh. Enfrente hay una portada preciosa que tiene un cáliz. Y ahí era la entrada al convento de las Indias Cacicas. Al otro lado estaba la crema innata de las mujeres españolas. El convento de Santa Isabel estaba ahí donde hoy está el Palacio de Bellas Artes. Entonces tienes a las Indias Cacicas enfrente de la Alameda, y al otro lado, en la cabeza de la Alameda, estaba el otro convento, el de Santa Isabel, para mujeres españolas. Oye, Mariano, a ver, como historiador, que esa es tu formación profesional, y que luego te especializaste en temas culturales, pero dentro de la gama que manejas ahorita, que estás hablando de estos temas, ¿es parte de la especialidad, o en historia abarcabas también todos esos temas? Pues yo creo que como
como que es una... O sea, ¿por qué te sabes particularmente toda esta parte? Porque, bueno, a ver, tengo 55 años y entonces tengo 32 años de dar clases. Entonces, en la vida he dado clases de historia de diferentes tópicos, ¿no? Historia de la economía, historia de la cultura, historia del arte, historia de México, historia prehispánica, historia colonial, todo, ¿no? Y entonces, pues claro, se te va como quedando este background de o sea, ves una ciudad en México sobre todo y entonces empiezas como a imaginar todo lo que ha pasado en su historia, ¿no? Sí. O sea, vas a Mérida, vas a San Cristóbal, vas a Guanajuato, a Michoacán. Entonces te van revelando cosas impresionantes, sin duda. Pues porque eres historiador. Sin duda. Hace unos días estuviste en algunos países europeos. No sé si fuiste también a parte de Asia, ¿no? No, todavía no. Es el 202025. Esos son los planes del 2025. Exacto, pues ahí inclúyeme en la lista. Ahí nos vamos ya. Que no salga muy caro, pero inclúyeme. No, bueno. El hecho es que hace unos días también tuve la oportunidad de hacer un viaje personal, familiar, sí. Y lo que me llama la atención y lo que más me agradó de ese viaje precisamente es poder imaginar y poder transportarte a la historia de los lugares que visité, sí. ¿no? O sea, tratar de contextualizar lo que hubo ahí, el origen de esos monumentos, de esas construcciones. Decías ahorita, los huastecos pues no tienen grandes construcciones, pero tienen antecedentes y tienen historia. Bueno, tiene una cultura preciosa. Esto de imaginar el contexto de cómo se fueron dando las cosas, sí. Y cómo se van repitiendo algunas y cómo se van sí, eso sí. Mejorando. Y cómo se determina la historia del pueblo de México. O sea, ¿Cómo le transmites eso a tus alumnos? Pues mira, yo creo que todos mis alumnos coinciden en que cuando doy clases soy como un cuentacuentos, ¿sabes? Sí. Porque además yo estudié un poco de teatro, hice teatro en el 88-91, pero la historia... digamos, siempre trato de dárselas a mis alumnos, porque yo no soy un investigador, yo soy más un divulgador, sí. ¿no? Soy un juglar, un divulgador, y así lo he asumido toda la vida. Son los cuentacuentos juglares, exacto, ¿no? un juglar, pero de datos exactos, o de datos científicamente sociales, fidedignos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de todo el arte prehispánico, colonial, así, vamos tratando de ver tanto el ícono como la historia del creador, como el contexto político de la época. Oye, pero la historia ahorita que dices, a ver, yo doy datos fidedignos y me apego a lo que es, pero finalmente la historia también siempre está con un sesgo, claro. Dependiendo de quién narre la historia. Sí, exacto. Alguien la creó, ¿no? Alguien la escribió. Exactamente, y debe de tener cierta... Alguien seleccionó. Debe de tener cierta subjetividad. El dato, y por ejemplo, bueno, pues todo el tema de los conservadores, liberales, bueno, exacto, ¿no? ¿Desde dónde? Ahí hay toda una perspectiva. Puedes encontrar a Benito Juárez como un liberal total, claro, pero encuentras la versión de alguna otra persona que dice que es más conservador que los conservadores pues claro, que Maximiliano, ¿no? Maximiliano era mucho más liberal, por ejemplo. Sí, por ejemplo, el Congreso estadounidense nos libra de venderle el benemérito de la patria, vender el Istmo de Tehuantepec a Estados Unidos. Sí. Y entonces el Congreso de la Unión, el Congreso de Estados Unidos dice que no, porque es muy volátil la estabilidad social, política, y entonces que no se arriesguen a comprar. Es el contexto del momento, ¿no? Exacto. La circunstancia. Pero entonces, un liberal como tratando de vender todo esta franja, ¿no? Y que nos salva el propio Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, pero no es así como puro, o sea, todas las figuras históricas no son puras. Broncíneas, ¿no? Dice la historia broncínea. Sí, la historia de bronce es digamos un constructo. Alguien lo elaboró. Lo idealiza y entonces esta historia se elabora pues en todo lo que es 1921 al día de hoy. Claro, ¿no? Y que tenía su razón de ser, que era darle identidad también al nacionalismo y exacto. Levantar. Pues porque México en 1917 que se hace la Constitución, no tiene un pueblo totalmente empapado de cultura ni de una identidad. Uh-huh. No, hay miles de identidades. Y entonces, en 1921, con el gobierno Obregón, sí. Vasconcelos se pone de acuerdo con Obregón y plantea... Toda esta cruzada. Es muy difícil gobernar un país hecho de diferentes países. Y sin embargo teníamos un bagaje milenario, riquísimo. Que al mismo tiempo es un tsunami de problemas.
Pues entonces, ahí es donde definen, no, a ver, tenemos que elaborar un discurso histórico, tenemos que, a falta de museos, de libros, murales, tenemos que homologar que todo el mundo lea y hable español, por ejemplo, que fue una política que hoy ya no es benigna. De una nación. De una nación. Entonces, exacto, como decía Marcuse, ¿no? O sea, no puedes gobernar a diferentes naciones ni diferentes mentalidades, etos, identidades. Tipo la URSS tienes en que su momento, homologar, ¿no?, a todos los que vas a gobernar. Oye, y ahora que está de moda pues el rescate de este nacionalismo, que la verdad, en lo personal, yo creo que se han excedido un poco, sí, por lo menos desde la parte oficial, y como querer desdibujar otros componentes que hay de la propia historia, o sea, porque al final los mexicanos somos pues mezcla y producto de la unión de todas las tradiciones, razas, ¿no? De lo español, de lo negro. Tenemos negros, tenemos indios, tenemos... Y hasta lo judío, o sea, los libaneses, o sea, hay unas tradiciones que ya no nos podemos quitar encima. Y esa es la riqueza de los mexicanos, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué opinas de esto de ahorita, como querer separar y otra vez darle mucha fuerza y mucho auge a todo lo que tenga que ver con la identidad indígena y separamos a los demás? Sí, ¿no? exacto. Mira, esto es, lo he visto también como tú, esto es una estrategia política natural, porque todos los regímenes, cuando quieren, digamos, posicionarse, implantarse, necesitan estar en contra de algo. Y entonces, la historia de México es la historia de las rupturas, la historia de yo rompo contra lo anterior y establezco un nuevo molde. Sí. Entonces, en este momento de el anterior sexenio y el que va empezando, digamos, por hablar de esta cronología, ¿no?, política. Sí, en un plazo muy cortito de la historia, ¿no? En estos 7 años, pues, lo que se trata es de volver a implantar otro modelo que ya no es el régimen antiguo. Pero entonces estamos en una temporada muy oscura todavía, en donde no acaba de morirse el régimen anterior, que está palpable, claro, y no acaba de nacer otro. Pero además, Mariano, estamos en una sociedad globalizada, en una dinámica muy distinta, me parece, a la que pudo haber en algún otro momento, en donde, en efecto, pues los países estaban más aislados, ¿no? No es el caso. No es el caso. Yo creo que cualquier intento de aislar a México va a fracasar, sobre todo porque las dinámicas de las redes sociales y todo eso. Pero algo muy importante es que la nueva identidad de los mexicanos no está en lo que le inyectemos a cada niño, adolescente adentro de la escuela, como pasó en el siglo XX. Eso ya no va a funcionar, no funciona. ¿Por qué? Porque las identidades de los mexicanos está en lo que está leyendo, viendo y consumiendo en el celular. Sí. O sea, tú abres el celular de un niño en la primaria o de un adolescente en la secundaria y vas a ver cuál es su identidad. Es decir, ahora ya ni siquiera estamos en la posmodernidad, eso se acabó con el COVID. Ahorita, por ejemplo, después de la posmodernidad, que todavía no tenemos una etiqueta para esta nueva época, en la que ya ni tú ni yo le entendemos muy bien, pero está cambiando todo. No, y que nos va y aparte a una velocidad vertiginosa, ¿no? Sí, cada día, cada mes pasa un fenómeno que distrae un poco las identidades, los consumos culturales, y entonces en este momento las identidades son, digamos, ¿cómo le llaman ellos? Como, más que globales, van cambiando. Es decir, somos ciudadanos del mundo. Sí. La gente que ya no es un término nuevo. No, pero ya no se siente mexicana. No. O sea, ni siquiera los indígenas de México. No, en algún otro programa hemos platicado aquí con otros invitados que este concepto de la soberanía, entonces está desdibujado. Sí, está la verdad desdibujado. Es que lo ves en un plano, pero en los hechos puedes asumir. Como dicen, de verdad, ahora la identidad es fluida. Es totalmente líquida. De donde quieres. De donde quieres ser y lo que quieres consumir. Y ya, por ejemplo, las clases sociales, los consumos culturales se diluyeron. Antes había estatus por lo que consumías. Ahora ya eso se diluyó. No, hay un estándar ya mucho más amplio, ¿no? Claro. Mucho más abierto.
O sea, ¿y tú cómo te asumes en lo personal? ¿Tú estás plenamente identificado con los mexicanos o te asumes como una personalidad más amplia, más universal? Yo te voy a hacer una confesión, estoy en conflicto. O sea, tengo un conflicto. De Álamo para el mundo. De Álamo para el mundo. De Mapache para el mundo. Mira, está hablando en este momento Raúl Pesa, él es argentino, fue director de educación indígena aquí en Veracruz, generó una polémica terrible, está en Israel, me está pidiendo apoyo para que se van a regresar a vivir aquí en noviembre, en unos días, y están en el conflicto con Irán, suenan las sirenas en la madrugada y todo, bueno, terrible. Pero viene al caso porque me está hablando de Israel ahorita. Exacto. Traen creo que más 12 horas, no sé cómo está el horario de allá. Sí, seguro. Pero están en cualquier parte del mundo tus amigos, ¿no? Y ¿Cuál es tu conflicto? No, es que es exactamente eso, porque al final este país no se puede mantener aislado con una identidad monolítica como la tuvo en el régimen revolucionario. Ahora, las nuevas identidades son más fragmentarias en todo el país, pero también son muy líquidas. Están interactuando con el resto del planeta. Sí, y hay a lo mejor compartes eso también, como que se han perdido también una serie de valores en esta fluidez que llamas tú, liquidez, que cosas más sustanciosas, empezando por temas de educación incluso y de cultura, sí, claro, se van diluyendo y entonces lo banal es lo que prevalece sobre el conocimiento, ¿no? Esa palabra es súper, no pudiese encontrar un mejor momento para ponerla en la mesa. O sea, la cultura de la banalidad, de lo superficial, de la estupidez, sí. Eso es lo que hay que contrarrestar. Es decir, toda una política federal, estatal y municipal, no podemos luchar ya por posicionar lo indígena contra lo español. No, eso no sirve de nada porque además... y además genera división. Y es fascismo. Uh-huh. Sí, o sea, es un totalitarismo. No, lo que tenemos que hacer es defender una base mínima de nuestros valores culturales, de nuestros patrimonios, de lo que nos da, digamos, una certeza, digamos, histórica en la identidad como población de un estado o población de un país. Es decir, pongámonos de acuerdo qué es exactamente el ADN de nosotros. Es decir, los símbolos, la comida, la música, la arquitectura, todo, los valores familiares, todo, tenemos que tenerlos muy claro, pero no vamos a luchar contra lo diferente, no, hay que ponerlos en valor. Al revés, hay que hacer prevalecer eso, ¿no? Exacto, hay que ponerlos a distribuir, darle esa plusvalía por el mundo. Exacto. Ahora que fuiste allá sí. a tu viaje, ¿qué es lo que compartiste con los alumnos que vieron por allá y qué experiencia? ¿Estos son alumnos de la Universidad Veracruzana, de alguna institución privada? No, la UV no me ha llamado a dar clases hace muchos años. Pero yo tengo mi universidad. ¿Estás castigado? No, nunca he sido el sistema. Es tu alma mater, la UV. Es mi alma mater y la adoro, ¿no? Pero no estoy dentro del corpus de la UV. Creé una universidad en el 2006, este mes cumplió 18 años. Se llama Realia, Instituto Realia. No, sí. Entonces, los que yo tengo son estudiantes de historia del arte o son, digamos, educación continua. Pues tenemos más o menos en educación continua con más de 300 y tantos alumnos de educación continua en diferentes estados de la República. Entonces, cuando mando yo la publicidad de un viaje, generalmente esperamos a 2, 3, 4 meses para ir complementando el cupo de 20, 28 personas. Y entonces las clases que dan desde el instituto son en línea, semipresenciales, pueden tener... Exacto. Es lo que nos ha permitido la Secretaría de Educación tener un modelo híbrido. Tenemos alumnos in situ físicamente, sí. Y en la educación continua se puede que sea online a toda la República Mexicana. Hay que aprovechar esas ventajas de la tecnología, ¿no? Exactamente. Entonces, ahorita, por ejemplo, este año me tocó llevar a algunos que les di, por ejemplo, el curso de Historia del Arte del siglo XX en Estados Unidos y en Europa, pues hicimos un viaje a Nueva York, que también sí. Cada año lo hago. Fueron 7 días en Nueva York. Algo completamente distinto a este último exactamente, viaje, ¿no? Al otro. Totalmente, porque allá hay que ver cómo se inventó un concepto
que no le debe casi nada a Europa, que es el arte moderno. Sí. El expresionismo, los Warhols, ¿no? Los Warhol y Rauschenberg y Motherwells y Jackson Pollock y todo esto, pues en la capital. Entonces nos fuimos, disfrutamos 7 días hermosísimos y nos divertimos En como Nueva enanos York. siempre en Nueva York. Luego de ahí hice otro viaje que también fueron como varios meses de convocar y convocar hasta que se llenó a Europa también. Entonces nos fuimos, esta vez, el año pasado fue a 18 días o 25 días. No, el año fueron 18 días a las capitales de Europa y a sus museos. Este año fue al Báltico. Al Báltico, porque ¿Hacía frío ya? ¿O? Sí, no, fíjate que estaba como Todavía hoy, te tocó. 18 grados, 25 lo más cálido. Te tocó porque ahorita ya están los fríos. Ahorita sí ya está muy frío. Y entonces nos fuimos a Noruega. Entonces visitamos los fiordos. Los fiordos, exacto. Comiste salmón. Sí, porque aparte es como comer tortillas, ¿no? Aquí es salmón, el caviar y las salchichas de reno, las salchichas de ballena, las salchichas de... Sí, pero delicioso. Ahora un poco muy fuerte el sabor, ¿no? Oye, a ver, en tu riqueza cultural y tu conocimiento personal, pero ahora con todo esto que me platicas, pues lo has llevado a la práctica, a los hechos, no se queda en la ilustración, en la lectura, sino que empezaste a viajar por todo el mundo. Por todo el mundo. Qué envidia, la verdad. ¿A Sudamérica has viajado? A nivel particular sí, me he llevado a mi mamá o así a Buenos Aires o Iguazú. A las cascadas de Iguazú, así, solo sí me he ido, ¿no? Pero ya ahorita a nivel, digamos, con alumnos o grupos, no he hecho ni uno en Sudamérica todavía. Oye, pero de verdad que satisfactoria trabajo tienes ahora de andar por todo el mundo aprendiendo y reafirmando conocimientos, ¿no? Porque, ¿sabes qué pasa? También es que la mentalidad en Jalapa, por ejemplo, ha sido vivir del presupuesto, es decir, como burocracia. Es que decía, ¿no? un político tuxpeño, o al menos a él se lo atribuyen. Ajá, claro, sí. Que vivir fuera del presupuesto era vivir en el error, ¿no? Sí, y nosotros y hemos tratado de digamos, de equilibrar esa visión, ¿no? Es decir, se puede yo soy historiador a secas, ¿no? Y luego de formación historiador del arte y de la cultura. Entonces, ¿cómo te vuelves un empresario de eso? Sí. Ya, eso en otras épocas era vender tu alma al diablo, al mercado. O sea, ya no eres buen historiador si haces empresa con lo que sabes. Sí. Y lo mismo pasa con los pintores y los músicos y así. No puede ser. O sea, tú estudias una carrera y tienes que vivir financieramente de tu carrera. No, pero además es completamente legítimo, ¿no? Claro. Toda esta descalificación que hay de los intelectuales orgánicos y todo, pero finalmente pues son como cualquier otra profesión, tienen que vivir de su profesión, de su conocimiento. Exacto, ¿no? Entonces dices, si yo estudié licenciatura en historia, o sea, ¿qué puedo hacer? Ser maestro es una opción, o ser investigador es otra, pero ya casi no hay lugar. ¿Y qué haces? ¿Empresario de qué? Y es lo que he hecho, empresario. Y es que me decía, lo debes de conocer, Armando Mora, que se tiene la falsa idea, la equivocación de que como es algo cultural, entonces tiene que estar patrocinado al 100%. Exacto, sí. Error por un lado. Y otro error sería el de considerar que la cultura es algo elitista y que solo está reservada para unos cuantos. Me iría al ejemplo más palpable y directo. Tú, por el origen, vienes de un pueblo, de un pueblito de mi tierra, te gustó la historia, encontraste un nicho donde poder desarrollarte profesional y empresarialmente. Sí. Así que no está reservada ni la historia ni la cultura para un segmento, ¿no? No, yo creo que lo difícil es que tengas la mentalidad de que vas a ser empresario de la historia, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo sobrevivir yo si no me dan una plaza en una universidad pública, ¿no? Claro. O sea, entonces yo empiezo a planear mi vida profesional y entonces mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a dar cursos, voy a dar diplomados, pero algún día quiero tener una escuela, etcétera. Entonces vas trabajando todos los días para que eso ocurra. Y claro, te vas relacionando con la gente adecuada en una ciudad específica. ¿Qué es una ciudad? Nadie puede tener éxito en una ciudad que no conozca, porque es como querer hacer el amor con alguien que tiene amnesia. Bueno, ¿no? Quizá algunos degenerados puedan hacerlo. Oye,
Oye, pero a ver, ¿te estás refiriendo a Jalapa? O sea, Jalapa, claro. Sí, porque Jalapa pues es una ciudad claro, eminentemente cultural. Entonces mi empresa cultural, que es el Instituto Realia, no podría haber florecido en otra ciudad más que en esta. Con las características exacto, que tiene. Aquí estaba digamos, la tierra bien abonada. A ver, y ahorita que hablas de haber adoptado esta ciudad y que amo, aparte yo soy jalapeñista como todos los que estamos y los que han venido al programa, pues esa característica tienen el común denominador de muchas ansias. Ya lo he dicho en anteriores, siempre me acusan de malinchista ya, porque siempre traigo extranjeros, pero traigo a mi paisano de Álamo, y huasteco además, con los dotes de los huastecos, la inteligencia, claro, la inteligencia, y pero bueno, hablábamos en otro programa del fenómeno de la gentrificación. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque, a ver, tú estás hablando de Jalapa, que está dándose ese fenómeno también, porque hay mucha gente que está llegando a Jalapa y está escogiéndola como un punto para desarrollar su vida y sus negocios, todo, pero que tienen sus intereses en cualquier otra parte del mundo. Al final de cuentas, o sea, si hay características locales que estás aprovechando, que sabes aprovechar. Exacto, pero Guile. ¿podrías desarrollarlas en otro lugar o tú crees que no? Bueno, hay campos específicos en los que no hay otra ciudad más que Jalapa, a menos que fuera la Ciudad de México, por ejemplo, pues eso es o por ejemplo, en el ámbito cosmopolita, sí, ¿no? Exacto, o Guadalajara o Monterrey, ¿no? Pero yo creo que campos específicos para los que Jalapa puede ser una capital única. Yo siempre he dicho algo, mi querido amigo Guile. Mira, Jalapa siempre está pobre porque le apostó los últimos 100 años a vivir a vivir del presupuesto. Es una ciudad capital política, sí, pero yo creo que eso se acabó. O sea, ya no hay capital, los dineros ya no fluyen como solían hacerlo en el siglo XX, ¿no? Y entonces yo creo que la ciudad tiene una vocación, que es una ciudad de producción artística, producción cultural, a la cual hay que invertirle mucho dinero, mucho posicionamiento, mucho marketing. Y esa vocación de más de un siglo no se ha atendido, y entonces seguimos en la lona porque no ha emergido como la más importante ciudad de industrias creativas de la República Mexicana. Y que ha tenido algunos periodos, por ejemplo, en el tema del cine, en donde florecía también, porque se destacaba por cineastas, por producciones, todo esto, y se perdió. Por ejemplo, en Michoacán siguen haciendo el Festival Internacional, ¿no?, de Cine de Morelia, ¿por qué no lo hacemos aquí? Había aquí el Festival de Cine, ¿no? Lo intentaron algún tiempo. Se ha intentado, pero siempre se ha quedado como un poco limitado, a veces por la falta de una plataforma económica base, o por la falta de una política cultural también que incentive las industrias culturales creativas como un clúster. Es decir, Jalapa tiene que volverse un clúster de producción artística, porque es lo que hay en Jalapa. Oye, muchos productores. Pero lo decías hace un momento también. Nos quedamos con la idea de hace 100 años del desarrollo de una ciudad con una economía apegada a gobierno, a presupuesto. Claro. O el comercio regional, o sea, aquí vienen a comprar todos en la región, ¿no? Pero ahorita... Pero eso ya no sirve. Hablando del negocio que tú llevas, y lo digo en el buen sentido de la palabra, del negocio, de la empresa, de la cultura y del turismo, ¿qué pasa si se organizan? No sé si lo están haciendo. A mí me tocó conocerte, por ejemplo, en una subasta, en donde empezó ahí la puja muy interesante por algunas obras de todo tipo. Pero ¿qué pasa si se organizan empresarios de otros giros y si se organizan empresarios del giro cultural y le inyectan dinero a esa actividad y aprovechan las bondades de Jalapa y la región? Pero fíjate que lo que dices es realmente una idea maravillosa. El problema aquí es que no puede ser un esfuerzo aislado de una empresa o de un creador o de un productor. No alcanza. Tiene que ser un plan maestro. Sí. O sea, la Universidad Veracruzana, con el gobierno del estado, con el ayuntamiento, con las universidades privadas, hasta con el obispado, vaya, ¿no? Sí. O sea, es decir, pues todos están, plan. A ver, aquí tenemos, hace rato tras cámaras, antes de entrar a cámaras, hablábamos de que Jalapa tiene un santo, San Rafael Guízar. También, sí, Monseñor Guízar, que en paz
paz descanse, que además es un santo muy, ¿cómo te diría? Muy Adorado, bondadoso, muy adorado, ¿sí? Y eso es interesante porque si no hay un plan maestro, no cuaja. O sea, es un evento aislado. Hasta turismo religioso, ¿no? También todos los tipos de turismo, de aventura, ecológico, religioso, cultural, ¿no? O sea, la gente de México podría venir a visitar talleres de creadores, por ejemplo. Y otra línea de mucho negocio para Jalapa, que siempre he estado insistiendo en eso. Bueno, después de insistir tantos años con eso de la ciudad creativa, ya hubo unos alumnos y maestros de Realia que lo hicieron, ¿eh? O sea, se organizaron autónomamente, Toño Estivalet a la cabeza y otros maestros, y crearon el concepto de ciudad creativa que se los otorgó la UNESCO. Sí. Porque hicieron muy bien el trabajo integral. ¿Dónde está mi Toño? Le perdí la pista. Yo también. Da clase en Realia, pero no sé si ha ido a dar clase. Voy a ver. No lo voy a checar. Hay que se vea en el cheque. Pero te digo, es un esfuerzo aislado, pues porque todavía no hay todo ¿cómo se llama? La red tejida de soporte, de apuntalar Jalapa como una ciudad que su economía está basada en la creación, la producción, la distribución de productos culturales. Pues yo creo, Alejandro, y tú estás metido en ello, pero que va a tener que ser un esfuerzo mayor por parte de la iniciativa privada, porque pues no pinta para allá las políticas públicas de ninguno de los niveles. Pero siempre va a ser importantísimo. Ojalá ya encuentres aliados. La voluntad política ojalá ya encuentres aliados, la gubernatura. Ojalá ya encuentres aliados, pero hay que ver, porque no es el signo de los tiempos. No es el signo de los tiempos. Y otra línea de negocio para Jalapa que nunca se ha explotado bien es, por ejemplo, si la UV tiene unos niveles muy buenos en algunas maestrías y doctorados, y además habemos muchas universidades particulares que tenemos muy buen nivel en maestrías, Jalapa, con su alcalde y su gubernatura y la presidencia de la República, lograr que la Organización de Estados Iberoamericanos o quien le competa homologue los títulos que se dan en Jalapa para que los alumnos de Centroamérica y Sudamérica se vengan a estudiar a una ciudad universitaria. De validación o revalidación, ¿no? Aquí tenemos ese diamante en bruto de vender. Habría que encontrar no solo la disposición y la atención, sino el conocimiento de quienes estén en turno en esas instituciones, ¿no? decía esos son mis sueños guajiros. El gringo jalapeño, 5 mentadas, ¿no? Eso me decía Roy hace unos días. Oye, ¿y a tu tierra vas de vez en cuando? Sí, bueno, voy. ¿Tu familia está allá? Pues somos muy poquitos, realmente quedamos que 3 personas de mi familia nada más. Entonces vamos a visitar yo a mi padre, que murió hace muchos años, en el 72, a mi hermano, que murió en el 98. ¿Te quedaste huérfano chiquito de 4 años casi? Y a mi abuelita, que murió en el 2018 por ahí. Y entonces vamos a visitar lo que hoy está ahorita celebrándose, conmemorándose la memoria de mis difuntos. Allá tenemos el Chantolo. El Chantolo. Pero también ahí en Álamo se festeja Chantolo porque es... no sé, porque ahora ya se volvió Platón, como muy pop. Temporal. Ahora todo es pop, o sea, todo es una copia. A mí yo creo que es comercial, ¿no? Me gusta, lo comercializado. Sí, te digo, es muy comercial. Pero no quita que con eso también se arraiga una idea de tradición en los jovencitos desde los niños. O sea, eso es bellísimo. Que aunque está muy comercial ya el asunto, los niños de primaria lo sienten en la sangre. Y eso está muy bien, por lo menos, ¿no? Pero sí, en Álamo no sé si ya se haya implementado Chantolo, pero pues como en todos lados ya ahorita, como los desfiles de las Catrinas, que es una tradición milenaria inventada por por James Bond, ¿no? Sí, en su película. En la Ciudad de México, ¿no? ¿Cuál era la película? No me acuerdo. O sea, muy bueno el desfile ese, por si unos calaverotes gigantesca, sí. Pues se volvió negocio. Al final, si esa es la manera en que pudiera llegar la cultura. Claro, es lo que te digo. No nos vamos a pelear con lo que viene de afuera porque nos asfixiamos y nos morimos como cultura. Es como una lengua. Tenemos que interactuar con ellos y nosotros tenemos que poner a circular lo que ya hemos hecho en 3,000 años por todo el planeta. Oye, entonces ponerlo de moda. La historia se como dice nuestra gobernadora actual, ¿no? Hay que poner de moda a Veracruz. Yo diría también, hay que poner de moda las ideas, los conceptos, los símbolos
de que desde Veracruz se distribuyan por todo el planeta. Que se potencie, que se detone. Exacto. Pues yo estoy de acuerdo y lo suscribo. Oye, pero a ver, entonces la historia, desde esa perspectiva, se tiene que ir modernizando. Sí. Parece una paradoja lo que estoy diciendo y una contradicción, pero lo que pasó lo pones en actualidad y lo contextualizas y lo actualizas. Sí, pero fíjate, hay que... O sea, no vamos a hacer sacrificios humanos, pero sí honramos parte de esa cultura. Sí, claro, o sea, hay muchas cosas que no se han hecho, ¿no? En escribir la historia de México, pues no se le ha hecho justicia a la Iglesia en México, a los conservadores en México, a muchas mujeres, por supuesto que en este régimen ha sido también una tónica redescubrir el papel de la mujer, ¿no? Pero algo bien importante es que sin ideologías, porque si no... claro, que no se entendería lo que hay ahora si no hubiera pasado eso. Exacto, las ideologías de repente se vuelve también una hipnosis colectiva, entonces no, es como lo más, digamos, científicamente social que se pueda, o sea, armar otro discurso que no sea mexicocentrista, ¿no? Porque toda la historia de México está centrada en la Ciudad de México. Pero en una parte, en la ciudad, sí, claro. O por ejemplo, las historias de los estados no los conocen los demás estados. O sea, México es un archipiélago de 32 islas. De todo. Que no nos enteramos de su historia, de sus patrimonios. Entonces, yo creo que ahora, si hay que volver a hacer todo de nuevo, hay que relanzar a México como marca, como la historia mexicana, hay que hacer las historias regionales de cada estado. Sí, lo han ido intentando en diversas administraciones, con diversos programas, pero y en algunas ocasiones... Veracruz está todo por hacer, y en algunos tiempos, en algunos periodos, con mucho mayor éxito, sin duda, ¿no? Los libros de texto de una calidad riquísima, luego libros de texto con una pobreza brutal, patética, de pena, pero a final de cuentas, ¿cómo te imaginas o cómo concibes que pueda llegar todo esto si no es a través de lo que ya decías, de políticas públicas? ¿Cómo no perderte en la banalidad que decíamos hace un momento y cómo poder llegar con temas que a nosotros nos gustan? Tú eres un científico, un profesional de la historia, pero que a muchos nos gustan y ya no se ve, al revés, es la inmediatez. Claro. No hay historia, es lo que está pasando ahorita con Taylor Swift en un concierto en Nueva York, Ibiza o lo que sea. Sí. Pero yo creo que como los jóvenes tienen una ventana a los múltiples universos, ¿no? Es decir, que es el celular. Pero hay que enseñarles a buscar la información, porque se conforman con lo más banal o a veces con las mentiras. Las fake news. Los fake news es un diagnóstico canijo, porque entonces cualquiera puede influir en una mentalidad no formada, sin criterios. Entonces, la gran debacle de nuestra República Mexicana es que hubo un gran sistema educativo hasta finales de los 60s, pero después de los 70s ha ido bajando a los niveles más ínfimos hasta el día de hoy. Digo que me perdonen los maestros, pero mis respetos, yo sé que hay muchos que se salen de esa crítica, pero es que el problema es que los maestros de todos los niveles no son cultos, no leen libros hay de todo, y en defensa de los maestros, pero un gran porcentaje, hay de todos, pero son granos de a libra. Garbanzos de libra. En defensa de los profesores, yo trabajé y aprendí mucho con ellos en primarias estatales, en alguna otra administración. Y luego también están, sí es cierto, hay muchos que no saben nada, o sea, literalmente da pena, pero hay muchos que saben muchísimo y que luego se encuentran limitados, hacen su mayor esfuerzo por llevar el conocimiento a los niños y a los muchachos, pero están limitados por los programas, están limitados por los apoyos y ahora pues más que nunca, ¿no? A eso me refería. Si no hay un sistema educativo que se relance con un alto nivel de intelectuales, hecho por maestros
intelectuales, no por políticos improvisados que llegan al área, ¿no? Entonces el sistema, digamos que para mí el gran problema de México es la falta de cultura general, de educación en los ciento y tantos millones de mexicanos que vemos. Y esta falta de nivel educativo, de nivel intelectual, de nivel científico, nos lleva a una falta de criticidad. No tenemos la mayoría del pueblo, complacientes. Exacto, la capacidad de criticar, de valorar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces es fácil que te compren la voluntad con 2 o 3 mil pesos. Pero esto no es nuevo, ¿no? Mariano, y la historia ya nos lo ha enseñado en otros periodos y en otros lugares. Y mira, cuando uno piensa que ya no puede ser peor, ahora puede ser peor. ¿Qué es lo que nos enseña la historia? Claro. ¿Qué pasa después de periodos como este? Mira, vienen florecimientos. Y en el fondo tenía razón los mesoamericanos, que la historia es cíclica, todo es circular, todo se repite. Entonces, nosotros seguimos. Bueno, decía Heráclito que no, el devenir, el río no pasa 2 veces por el mismo lugar y siempre va. Siempre va, pero aquí regresa. O sea, ¿por qué? Porque somos una cultura milenaria. Estamos acostumbrados a obedecer a un güey tlatoani arriba de la pirámide, y esa pirámide siempre ha estado en el altiplano central de México. Y entonces 3000 años nos determinan a ser totalmente tapetes del güey tlatoani. Pero no es un fenómeno privativo de México, ¿no? Eso no importa. Eso no importa si es privativo de México. También hay crisis. No, bueno, pero sí. Pero el problema es que nosotros tenemos que tener más criticidad. O sea, por eso es que después de los 60s, al gobierno mexicano federal le ha despreocupado absolutamente, sobre todo después del movimiento 68, que la gente ya no lea, que la gente ya no se ideologice, pues sí, que tenga criterios, que tenga propuestas. Más que ideologizarse, culturizarse, ¿no? Entre más culta, más crítica. No, entre más crítica, más proactiva, más propositiva. Ciudadanía. Y entre más ciudadanía, más le exiges al político en turno, que no tiene la creatividad de ampliar sus estrategias para satisfacer a sus votantes. Ya te está saliendo una faceta ahí, ya más analista. Eso es cierto. Más de historiador. No, eres un hombre. Lo estás sacando tú, eres un hombre contemporáneo. Me preocupa mucho todo lo que pasa, la verdad. A todos, sí. A muchos nos preocupa mucho lo que pasa, pero... Y un poco desesperanzado, o sea, realmente no soy optimista. Pues eso... Y ahí es donde me toca ahora ver qué hago, ¿no? O sea, cuál es mi papel, ¿no? En estos últimos 20 años que me quedan de vida o algo así. Entonces, es el conflicto. No te pongas fatalista, vamos a hablar de cosas positivas por el tiempo que nos queda, mi querido Mariano, que vaya bien la empresa, que vaya bien la empresa, sí, eso. Y que la cultura llegue a donde debe llegar. Exacto, creo que eso es lo que toca, que cada quien haga como en su parcelita, ¿no? Su trabajo de abonar el terreno, de hacerlo florecer, y de ir trascendiendo, ¿no? En tu parcelita de 1 metro por 1 metro. Pues ya casi para terminar, Mariano, ¿dónde puede disfrutar la gente que nos ve lo que tú tienes en tu galería, todo esto? Sí, pues Realia, Instituto Universitario para la Cultura y las Artes, está en Jalapeños Ilustres 66, enfrente de la Escuela Manuel de Bosa. Sí. Y ahí adentro, por la Dawson. Allá, enfrente de la Dawson, al lado de Steren. Al lado. Son nuestros patrocinadores. Son patrocinadores, no es cierto, pero podrían ser Steren. Y Dawson también. Y entonces, doña Dulce María es mi fan, va a mis conferencias. Le mando un fuerte abrazo a Dulce. Es una mujer extraordinaria. Muy extraordinaria, muy querida culta, por los jalapeños. Y muy culta también. La quiero mucho. Y entonces, ahí bueno, enfrente de la ya, perdón, anuncio, ya nos vamos con los Dawson. Armando Méndez, ¿lo conoces? Es un hombre muy culto. Nunca lo he tratado, pues pero... es un tipazo. Exacto, pero me gustaría tratar ese tipo de sabe personalidades. mucho de música, sabe mucho de historia. Fue un buen alcalde también. Fue un buen alcalde, sí. El joven Méndez de la Luz. El joven. Bueno, perdón, no, está perfecto. Fíjate que ha habido políticos muy cultos en la historia de nuestro estado. En otro periodo. En otros periodos.
Dante también ha sido un hombre cultísimo, que se sabe rodear de un grupo. Dante fue delegado de la SEP muchos años en distintos estados, en Oaxaca, en otros estados. Y le gusta rodearse de intelectuales. Pero además, lo que decías, tienes que encontrar la disposición del gobernante de apoyar, como si fuera una generosa concesión, cuando debiera ser una obligación, ¿no? Claro. Pues atender los programas educativos. Y eso, por ejemplo, ha sido una cualidad de otros políticos, por ejemplo, de hombres duros, ¿no? Como Gutiérrez Barrios, que es un hombre muy duro. Pero ¿a quién tenía de secretario de Educación? Exactamente, pero se saben rodear de un equipo eficiente. Claro. ¿No? Claro. Y eso es interesante. Me pone siempre mi papá un ejemplo del gobierno de los Estados Unidos cuando era presidente Ronald Reagan. Sí. Ronald Reagan no era un hombre de luces, pero se hizo un gabinete extraordinario. No de tapetes que te digan sí señor, sí señora. No, la gente más preparada. Pero ve, ya nos estamos apartando otra vez. Que te visiten en Realia. Y en las páginas, no sé si se va a transmitir ahí la dirección. www.institutorealia.com www.institutorealia.com. Ahí encuentra todos nuestros materiales, entrevistas, charlas y también el catálogo de nuestra galería de arte, porque hace 3 años inauguré una galería de arte comercial que nos dedicamos a vender y a comprar obra de grandes firmas internacionales del siglo XX, internacionales y nacionales. ¿Puro siglo XX? Sí, solo siglo XX, no tenemos más capacidad para fuera de los 90 para acá ya casi. ¿Y hay mercado? Es decir, circula buen capital en Sí, fíjate que nos ha dado una gran sorpresa. La galería en 3 años ha funcionado muy bien. Tenemos clientes de diferentes estados y de diferentes municipios, pero sobre todo, claro, es que le hemos apostado por las marcas más reconocidas, Siqueiros, Orozco. ¿Y son originales? Todos son originales, todo viene con firmas a lápiz de cada uno de ellos. Sí, debe de tratarse de algo muy bueno, costoso. Muy bueno. Oye, y ya para finalizar, ahí encuentras catálogos en el sitio web de Realia. Catálogos, tus programas y planes de estudio, pero también quienes quisieran contactar directo conmigo. Como es el caso de poder asistir con alguno de tus grupos, tienes que pasar por ser alumno del instituto, está abierto, o puedes todo. incorporarte también a estos tours pues, culturales. Casi siempre lanzamos la convocatoria unos 3 o 4 meses antes del tour para que lo vayan pagando a plazos, mensualidades o hasta 6 mensualidades. Y ya va incluido todos los gastos fijos, es decir, vuelo, hoteles, desayunos, entradas a los museos, la visita guiada privada sin hacer colas, la visita guiada del guía local del museo y la visita guiada de un servidor. Oye, y ya para presumir y dejarte más alto de lo que ya eres, mi querido Mariano, porque ahora que viajé me tocó pues las visitas con los guías, que generalmente son jóvenes, aunque me tocaron algunos ya mayores, pero generalmente son jóvenes, muy preparados, un sistema muy padre que se llama Free Tour, me parece que es en el que viajamos con mi hija. Y Civitatis también, hay otro. Nosotros estuvimos con esa plataforma y te dan un verdadero, bueno, a lo mejor porque no lo sabías, pero, verdaderamente se nota. Claro, lo disfrutas. ¿Cómo te va con ellos? Porque cualquiera de aquellos te pide, derecho te pide tu autorización y te rinde respeto por tu preparación. No, me encanta porque se traban en un tete a tete ahí. Sí, porque siempre acaban aprendiendo mucho de un servidor. Por ejemplo, en el MoMA de Nueva York, en el Metropolitan de Nueva York y así, es muy difícil tener permiso para dar la visita guiada o a alguien externo al museo. Sí. Ellos tienen sus guías y con ellos exclusivamente. Entonces se contrata para el grupo el guía de adentro y ya mi colega interno, el titular del museo, me da oportunidad de ir ampliando la información que él o ella maneja, ¿no? Entonces, al final de tours, generalmente ellos siempre son muy bondadosos con sus comentarios, honor ¿no? a quien muy honor, generosos honor con a sus quien comentarios. Honor merece. Pues pero me encanta. Mi querido Mariano, fue un placer tenerte aquí en NBTV. No, hombre, el placer es mío. Ya eres un visitante. Yo soy fundador de NB, sí. Eres fundador de NB, eres parte de la historia de NB. Sí, y todavía no patrocinador. No me alcanza, pero... Real apoyará pronto. Pues muy agradecidos de su preferencia y desde este lugar maravilloso de la estancia de los Tecajetes en Banderilla. Así es. Vengan a comer, a tomar una buena bebida y a compartir este lugar hermoso. Ve, qué bonita naturaleza, y hagan su propia historia, ¿o no, mi querido Mariano? Cada quien hace su historia. Cada quien, en sus alumnos, en su empresita, en su vida, con sus amigos.
pero uno trasciende en los demás, siempre. Pues muchas gracias, mi querido Guile. Gracias, Guile. Hasta la próxima. Un placer. Nos vemos en un siguiente capítulo. Gracias.